Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando me estés escuchando, me estés viendo. Mi nombre es Fénix Torres. Quiero darte la bienvenida a tu podcast, El Arte de Liderar. Queremos darle las gracias a todos y cada uno de los que ya pudieron ver nuestra intro y también darle las gracias a Rema Televisión por permitirme estar aquí con ustedes, hablando un poco acerca de varios temas importantes relacionados al liderazgo y viendo que el liderazgo es lo más importante dentro de una organización, dentro de una comunidad e incluso dentro de una iglesia. Y no porque lo digo yo, sino porque Jesús asimismo lo designó desde un principio. Y en el día de hoy vamos a estar con nuestro primer episodio. Así que quiero que me prestes 10, 15, 20 minutos para poder hablar contigo. Y el tema de hoy es interesante. El tema de hoy es Jesús se enfocó en 12 y esos 12 se multiplicaron. Y es interesante ver la trascendencia del liderazgo de Jesús, donde, para darles un contexto general de todo y cómo lo vamos a aplicar en el día a día, ¿verdad? Jesús, como ustedes saben, 100% Dios, 100% hombre, decidió venir a la tierra para salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados y hacer el sacrificio máximo para que se rompiera ese velo que impedía o diferenciaba la presencia de Dios de nosotros. Pero Jesús vino y además de venir tenía que padecer como padeció cualquier humano. Pero más allá aún, que para él poder iniciar su ministerio, que todos pues conocemos, ¿verdad? Tuvo que hacer algo. Tuvo que pasar la prueba máxima de esos 40 días en el desierto, donde fue tentado absolutamente en prácticamente todo por el diablo, Dios lo reprende, y no pecó. Y ese, a todos los que nos están escuchando, fue el momento en el que Jesús venció una de sus mayores pruebas. Y ese fue en el momento dado en el que él también pudo ver como humano estaba 100% listo para liderar a otros. ¿Por qué? Porque él se lideró primero. Y liderarse primero es saber hacer lo bueno en el momento dado que hay que hacerlo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, quiero comenzar diciéndole que si usted no se sabe liderar a sí mismo, no intente liderar a otros. Porque créame, que aunque le vaya bien un periodo de tiempo, a la larga le va a ir mal. ¿Y qué pasa? Resulta que Jesús tenía una meta, como todos sabemos, una meta máxima, que era reconciliar el mundo con Dios a través de su sacrificio. Para eso se tenía que predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, Jesús sabía que para poder expandir el evangelio tenía que tener un equipo de trabajo junto con él. No porque él no pudiera, no porque él no pudiera multiplicarse en 20, 40, 60 millones, sino porque él sabía que en un momento dado él se iba a ir y tenía que dejar su representación en la tierra, es decir, su iglesia. Y junto con su iglesia ya estaba prehecho que él iba a dejar el Espíritu Santo también. Pero ¿qué pasa? Para él poder irse a hacer su sacrificio, tenía que dejar gente preparada para seguir expandiendo el evangelio. ¿Y qué él hizo? Y aquí es donde entramos más en materia y más en detalle para que ustedes puedan entender bien. Él llamó a 12 discípulos. ¿Y por qué? Quizás usted se pregunta, ¿por qué llamó a 12 y por qué él, si hacía señales, si hacía milagros o diferentes temas, por qué no llamaba más? ¿Por qué no acercaba a su círculo íntimo? Porque esa es la palabra correcta.
Jesús tenía un montón de discípulos que lo seguían, pero se enfocó en 12 que fueron parte de su círculo íntimo. ¿Y por qué? Aquí está una de las primeras enseñanzas que les quiero dar hoy. Porque Jesús sabía que enfocarse en un grupo selecto de personas produce mejor y mayor resultado que enfocarse en muchas personas a la vez. ¿Por qué? Y póngase a analizar en su vida personal. Vamos a suponer que usted quiere aprender un deporte o aprender varios deportes. Hoy quiere aprender baloncesto, mañana quiere aprender béisbol, al otro día quiere aprender soccer y al otro día quiere aprender tenis, por decirle un ejemplo. Si usted sigue cambiando constantemente de prioridad y de enfoque, nunca va a aprender alguno de manera satisfactoria o de buena manera. ¿Es o no es? ¿Cierto? Así que si usted se enfoca, por ejemplo, en un periodo de tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, en dedicarse al baloncesto, por ejemplo, ese es un momento dado en el que usted se está enfocando y enfocarse en eso va a maximizar el resultado y el retorno de inversión que tú vas a tener de esa parte. So, es bien importante que ustedes entiendan eso con un ejemplo vivo de hoy, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús lo hizo? Jesús sabía y lo hizo con una intención, ¿verdad? Porque él sabe que enfocarse en esas personas iba a producir mayores y aún más grandes otros discípulos. Porque vamos a ponerlo en un contexto bien fácil. Asumamos que yo, ¿verdad? Me enfoco en 40 personas. Poniéndole otro ejemplo, 40 personas. Pero no le dedico mi 100% a esas 40 personas, sino que le dedico 100% a ellos. Entonces, pueden estar un poco capacitados, pero a la larga, esas personas no van a estar completamente capacitados para poder ir y alcanzar más personas y hacer otros líderes. Sin embargo, al Jesús enfocarse en 12, en un grupo selecto, él sabía que enfocándose en ellos, ellos también producirían más líderes. Y eso, un ejemplo básico, lo vemos en una de las primeras predicaciones de Pedro, donde predicó y se convirtieron 3,000. Después predicó otra vez y se convirtieron 5,000, o viceversa. Pero vemos cómo el enfoque en algo te ayuda a crecer. Y saque papel y lápiz porque les voy a decir esto. Tener muchas prioridades significa que absolutamente nada es prioridad. Tener muchas prioridades significa que nada es prioridad. ¿Por qué? Porque si tú quieres algo, si tú te quieres enfocar en algo, quieres maximizar algo en tu vida, tú le pones todo tu empeño a eso. Pero si verdaderamente dices que lo quieres, pero no lo quieres, cambias consistentemente de prioridad. Y significa que nada es prioridad. Por eso es que muchas cosas en nuestra vida no se logran. Y Jesús nos enseña a nosotros en enfocarnos en algo específico antes de seguir enfocándonos en otras cosas para poder seguir creciendo. Así que eso es algo sumamente importante que Jesús nos enseñó y nos demostró. Y importante aún, o más allá, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a esos discípulos, Él no los llamó por llamarlos. Él a varios les dijo, venid, que yo los haré pescadores de hombres, a los pescadores específicos. A Mateo le dijo, sígueme. Entonces, vemos cómo Jesús escoge ese tipo de personas para poder hacer su obra en la tierra. Y Él no escogió necesariamente personas capacitadas. Jesús escogió gente que no necesariamente estaba capacitada para hacer la obra y Él mismo los capacitó. Y ese es una de las mayores enseñanzas de liderazgo que nos puede dar un líder. O esa es una de las mayores enseñanzas de liderazgo que nosotros aprendemos de Jesús. El poder escoger gente que no necesariamente es igual a Él, que no piensa necesariamente como Él, que no está a la altura de Él en ese momento,
pero él vio más allá el potencial de cada uno de ellos y los escogió no importando qué. Él escogió pescadores, él escogió a cobradores de impuestos como Mateo, porque él sabía que cada uno de ellos tenía un gran potencial para poder ser desarrollado y para poder seguir creciendo. Y lo vemos en Pedro específicamente, que Pedro siempre uno de los discípulos más difíciles y uno de los discípulos más volátiles, si lo podemos decir así. ¿Cuántos de nosotros somos así? Hay muchos. Donde él mismo le confió mucho a Pedro y permitió que Pedro siguiera esparciendo el evangelio, específicamente el grupo judío, predicando cosas que antes no necesariamente hacía. Él solamente era un pescador. Y no es que esa profesión sea mínima, sino que al inicio él era solamente pescador, no necesariamente tenía que tener comunicación con nadie. Pero él confió en Pedro y lo capacitó. Y el mensaje que les dio a todos fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. O sea que escogió personas que no estaban capacitadas para capacitarlo, pero él vio algo en cada uno de ellos. Les mostró la visión. ¿Cuál era la visión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Después de eso, también, o junto con eso, ellos estuvieron con él un gran periodo de tiempo, siendo capacitados, siendo enseñados, siendo reprendidos, porque en muchas ocasiones cometían un sinnúmero de errores. Pero durante ese periodo de tiempo los ayudó a poder ir desarrollándose. Y luego, ¿qué hizo? Antes de enviarlos solos, los envió de 2 en 2 a ir predicar y a ser discípulos. Y eso es otra enseñanza que nosotros tenemos. Porque como líderes, ya sea una persona que esté escuchando esto, que sea algún líder de una organización, de alguna iglesia o entre otras cosas, antes de enviar a alguna persona a hacer algo que no sabe hacerlo, tiene que pasar varias cosas. Número 1, la persona te tiene que ver haciéndolo. Eso es uno de los puntos. Segundo, tú tienes que hacerlo junto con la persona y que la persona te mire, ¿verdad? Y tercero, no menos importante, en esta particularidad, tú vas y haces y rindes cuenta al líder. Pero en este caso particular, Jesús los envió de 2 en 2 para que estuvieran unidos y estuvieran juntos. Entonces, después de que ellos llegaron, les dieron que todas las noticias, ¿verdad? Desde esta perspectiva a Jesús, y le dijeron todo lo que habían hecho, entre otros. Así que ese tipo de enseñanza y ese desarrollo que tuvieron los discípulos con Jesús sucedió y ocurrió porque Jesús decidió enfocarse en 12 de inicio, entendiendo que esos 12 iban a crear miles y millones de otros discípulos. Porque póngase a ver, si cada uno de esos 12, un ejemplo hipotético, preparó a otros 12 más, ¿verdad? Y de esos otros 12 que prepararon, y asumamos que no todo es perfecto, ¿verdad? Prepararon cada uno a 6 más. Y así se sigue esparciendo, en este caso el evangelio, así se sigue esparciendo la visión que se quiere. Entonces, desde este punto de vista, si ahora mismo tú estás, ya sea liderando un equipo o quieres incluso liderar tu vida, vamos a ponerlo de 2 perspectivas. Si tú estás liderando un equipo, enfócate en un grupo selecto y enfócate completamente en ellos. No es que dejes a los otros rezagados, pero los que tú sabes que tienen un potencial grande para ciertas cosas medulares, enfócate y desarróllalos. Y vas a ver que ellos van a producir otros líderes. Así que si tú no necesariamente ocupas una posición de liderazgo o algo así, pero quieres liderar tu vida, enfócate en algo específicamente. Si tú quieres, un ejemplo, aprender de finanzas, por decirte un ejemplo, pues enfócate en aprender de finanzas y no brinques de finanzas, de momento brincas a aprender de deporte, de momento brincas, porque a la larga no vas a aprender nada y te lo estoy diciendo por experiencia. Yo estoy certificado por el doctor John Maxwell, que fue pastor muchos años y es el escritor número 1 en liderazgo.
Entonces, yo sé que tengo ciertas fortalezas, por eso me certifiqué y por eso también, ¿verdad? Doy diferentes talleres, conferencias, tengo mi compañía de consultoría, entre otras cosas. Pero en un momento dado, hace como 3 años, me empezó a gustar el tema financiero, de diferentes cosas de criptomonedas, entre otras cosas. Entonces, me dirigí mucho a eso y perdí un poco el enfoque de lo que verdaderamente yo debo hacer. Entonces, al yo darme cuenta de eso, yo dije, no, tengo que volver para atrás y tengo que enfocarme en lo que yo soy bueno y en lo que yo soy fuerte. No es que no vayas a hacer más nada en tu vida, pero lo otro, en el tiempo libre que puedas tener, pues lo puedes desarrollar. Pero todo tu core o tu mayor esfuerzo debe ir dirigido a en donde tú eres fuerte. Eso se llama crecer y enfocarte a base de fortaleza. John Maxwell dice algo bien importante que te lo voy a compartir. Él dice, fortalece tus fortalezas. Así lo traduzco yo. En lo que tú eres fuerte, dedícate casi todo tu tiempo a eso. Y en las partes que tú eres débil o que tienes áreas de oportunidad, trabaja en ellas. Pero lo que verdaderamente te va a hacer sobresalir, si lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? O crecer, es que tú te enfoques en las áreas en que tú eres fuerte. Porque esas áreas ya las tienes de fortaleza y mientras las sigues fortaleciendo, puedes capacitar, puedes crecer y puedes generar en tu vida beneficio a través de eso. Así que míralo desde esa perspectiva. Enfócate en lo poco, en cosas específicas que se van a traducir en incluso más. Y después que te vuelvas fuerte en eso, sigue expandiendo, sigue creciendo, sigue aprendiendo otros horizontes y otros temas, pero comienza por lo primero. Así que estos 15, 16, 17 minutos que hemos estado aquí han sido de mucha bendición. Espero que hayan podido escuchar este episodio y que se suscriban también al canal de YouTube, puedan escuchar consistentemente, ¿verdad?, los episodios que vamos a estar lanzando, porque de aquí, créame que usted va a salir aprendiendo y creciendo como un líder, una persona que quiere crecer, que quiere capacitarse, y para eso estamos aquí, sirviéndoles a ustedes para que puedan seguir hacia adelante. Así que muchas gracias a todos por estar en este episodio. Nos vemos en la próxima. Recuerda, tú tienes la capacidad para liderar. Solamente tienes que aprender. Vamos arriba. Muchas bendiciones.